Hola, hola, qué bien que estén por aquí. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tener un videito interesante. Hoy vamos a estar hablando de un tema que ya me han preguntado varias veces. ¿De qué vive el cubano? ¿Qué hace el cubano para sobrevivir? Teniendo en cuenta la inflación que tiene nuestra economía y que el salario promedio en Cuba ronda alrededor de los $10 al cambio de hoy en día, esto es una pregunta que muchas personas nos hacemos, tanto los que están fuera como los que estamos dentro. Porque realmente, señores, así que hoy, mientras les muestro cómo están las calles de mi ciudad, estaremos hablando sobre el tema. Si te interesa, ya sabes, dame like, suscríbete si es que no estás suscrito y comparte con todo el mundo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Cuba, el país conocido actualmente por la miseria, la escasez y las necesidades, donde el cubano cada día lucha para sobrevivir y salir adelante, un país que muchos dicen que parece detenido en el tiempo. En Cuba el salario promedio es bajo en comparación con el costo de vida. Esto significa que muchas personas tienen que buscar formas creativas para llegar a fin de mes, pero la pregunta exacta es, ¿cómo lo hacen? Como en cualquier país del mundo hay personas que viven del robo, la extorsión, la estafa, entre otros males que afectan a la sociedad. Pero esto hoy lo vamos a dejar a un lado. Vamos a comentar cómo se busca la vida del cubano. Quizás muchas veces no de la manera más honrada, pero sin hacerle daño directamente a otras personas. Lo primero es que en su gran mayoría, las personas que trabajan para el Estado lo hacen pensando más en la búsqueda que en lo que aporta su puesto de trabajo a la sociedad. Entiéndase por búsqueda los beneficios que puedan obtener en este puesto, dígase dinero, recursos o cualquier beneficio material. Esto se ha vuelto tan común que ya sacar algo del centro de trabajo no se considera robo y se ve como algo normal. Muchas veces estos productos sirven para ahorrarle unos pesos a la familia, porque es algo que ya no tendría que comprar, pero en la mayoría de los casos pasan a formar parte de la extensa red que es el mercado negro en Cuba. Porque si trabajas con libretas, por poner un ejemplo, puede que tú no necesites más, pero siempre hay alguien que te las va a comprar, y eso se vuelve un negocio redondo. Sin inversión, todo es ganancia. A día de hoy, muchos prefieren trabajar por cuenta propia o vivir del invento antes que trabajar para el Estado. Para el cubano de los años 80 esto era una locura y algo muy mal visto, pero hoy es una solución. Dispones de tu tiempo y muchas veces se hacen en un día lo que sería el salario de todo un mes. El trabajo por cuenta propia tiene sus detalles. Están los que cuentan con recursos para establecer un negocio de mayor o menor tamaño. Pero también están los que simplemente realizan algún oficio, muchas veces sin tener licencia para hacerlo, porque esto disminuiría sus ingresos. Inclusive hay personas que trabajan para el Estado y en sus horas de descanso atienden negocios propios, como forma de aumentar sus ingresos. En este apartado hay un sinfín de opciones. Doctor en la mañana y hace dulces en la tarde, profesor en la mañana y barbero en las tardes, maestra en las mañanas y manicure en las tardes, rehabilitador físico en la mañana y chofer de taxi en las noches, y así la lista es interminable. Y el problema no está en tener 2 trabajos, porque eso no es algo que sea exclusivo de mi país, ni mucho menos. El problema está en pasar años de universidad para luego terminar buscando un oficio por necesidad. Y peor aún, que te dé más dinero que la profesión que elegiste por vocación. Y ni hablar de los miles de jóvenes que le colgaron a mamá un título universitario en la sala de la casa. Y cada vez que lo miran sienten la punzada de la nostalgia. Porque pasan sus días en un puesto para el que están sobrecalificados, pero les pagan mejor. Con estos temas tenemos material para todo un video.
Hace un par de años atrás se hicieron famosos los coleros. Estas eran personas que permanecían en las tiendas y sus alrededores para comprar y revender los productos que sacaban. Ya hoy este fenómeno ha desaparecido, en gran parte por el desabastecimiento reinante y en otros casos porque muchas veces los productos de primera necesidad ni siquiera llegan a los mostradores de las tiendas. Desaparecen por oscuras vías que van a dar directo al mercado negro. En Cuba, si prestas oído desde muy temprano, escucharás los silbatos de panaderos que venden el pan flauta o el de bola. El pan flauta lo compran en las panaderías que lo venden liberado y por unos cuantos pesos más te lo llevan hasta el barrio. El de bola ya es un poco más complejo, porque este es el mismo pan que venden por la libreta de abastecimiento. O sea que en algunos lugares se hace más producción y por la izquierda gana tanto el que los hace como el que los vende. Sobre todo teniendo en cuenta que de 1 peso pasa a costar 25 pesos. Y todo esto representando el perjuicio de que el pan normado que llega a la población no tenga ni el gramaje ni la calidad requerida. También escucharás que se compra cualquier pedacito de oro. Así, los restos de prendas que tengas por casa pueden terminar generándote algún ingreso para luego ser fundido y formar parte de alguna nueva prenda. Los que compran botellas de ron y cerveza ya no abundan mucho, ni las botellas, pero en algún momento fue también una fuente de ingresos, tanto para el que limpiaba su patio de envases en desuso y de paso ganaba unos pesos, como para el que luego los cambiaba en materia prima y obtenía artículos de más valor para su uso propio o para venderlos. Para el cubano que durante años se vio obligado por la ley a vender escondido y mirando por encima del hombro, porque era ilegal, así vendiera las cosas que hiciera con sus propias manos, las ventas de garaje han sido una solución para poder poner en los portales sus ventas de artículos de todo tipo. En las ventas de garaje lo mismo te encuentras productos importados que artículos de uso. Y esto no se limita solo a la ropa, sino a todo aquel artículo que tengas por casa y le pueda ser útil a alguien más. Lo mismo pueden ser piezas de plomería, artículos para la construcción, hasta un largo etcétera. Y los precios pueden ser igual de variados. Es común encontrarse en la calle a los carretilleros. En este rubro también hay modalidades. Están los que compran viandas y hortalizas a los campesinos que las producen, o a un dueño de carro que va a los montes, la trae y la revende por cantidad. Cada mano por la que pasa este producto va sumando cifras a su precio y al final es casi imposible que el cubano de a pie se coma una ensalada sin que tenga que contar las rodajas de tomate. Además, están los que usan su carretilla para cargar mudanzas o cuantas cosas o cuanta cosa pagues por llevar de un lugar a otro. Otra cosa que deja su dinerito es el transporte. Hablo de los boteros o los taxistas, ya sea en moto, carro o triciclo eléctrico. En este caso el ingreso puede ser para más de una persona, porque muchos alquilan el medio de transporte para trabajarlo y le pagan una cantidad semanal al dueño por usarlo. En esta modalidad también entran los coches tirados por caballos, animales que al parecer no los protege la ley de protección animal. Lo digo porque es muy común verlos horas y horas tirando los coches llenos de personas bajo el sol y a todas luces la alimentación y las atenciones que reciben
no son las mejores. En cada cuadra podrás ver en más de un portal, en una mesa, en una silla o en un estante improvisado algunas confituras, espagueti, jabones, detergentes o cualquier cosa que se pueda comprar y venderla un poco más cara, para así aumentar los ingresos familiares. Pero el verdadero comercio, donde en serio se mueve la cosa, está en Rebolico. Así se les llama a las páginas de venta en Facebook, creadas por cubanos o para cubanos. Hay cientos de miles. Existen por provincia, municipio y hasta barrios. También las hay por productos, intereses y hasta etcétera. Aunque la verdad que el cubano nunca ha sido bueno respetando las normas. Y en la práctica encuentras cualquier producto en cualquier página de venta. Ahí se vende de todo. En ese mundo digital no existen los precios topados que impone el gobierno. Con un al privado te puedes enterar del precio más loco que hayas escuchado en tu vida. Y a la larga es un cómprame a mí para yo comprarte a ti. Porque al final el que te vendió los zapatos necesita comprar arroz o viceversa. Y por supuesto, las remesas. Aunque la verdad es que a día de hoy quien recibe dinero de algún familiar en el exterior no tiene chance para darse la gran vida. Quizás para poder comer un poco mejor sea suficiente, pero no para mucho más. Otra vía son las redes sociales. En los últimos años Internet le ha abierto al cubano no solo los ojos, también los horizontes. Y ya somos muchos los que nos estamos dedicando a tiempo completo a crear contenido para una o varias plataformas digitales. En fin, que el cubano de a pie, el que no conoce a nadie en las tiendas ni en los almacenes, al que nadie le manda nada de afuera ni de adentro, el que no tiene carro, ni moto, ni un trabajo donde buscarse algo, ese se busca el diario como puede y se sacrifica para poner el plato de comida en la mesa. Ese cubano que ves en la calle caminando con la cabeza en alto, pero con los ojos vacíos, ese es el que no sabe cómo, pero al final logra llegar a fin de mes. Y aunque ya no sonría, sigue teniendo fe. Y hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan logrado entender un poco, si es que eso es posible, de qué vive el cubano de a pie a día de hoy. Por mi parte no me queda más que agradecerle por ver, por acompañarme, recordarle darle like, suscribirte si es que no estás suscrito y compartir con todo el mundo. Si te gustó, compártelo con los amigos y si no te gustó, compártelo con los enemigos. Recuerden, por aquí se les quiere.